Hola, hola, qué bueno que estás aquí, me da mucho gusto que me acompañes en una lectura más. En esta ocasión vamos a leer Cada uno, una empresa exitosa, del autor Fernando Rivero. Toma asiento, ponte cómodo, continúa con tus actividades, pero eso sí, aprendiendo cada día más, porque estamos buscando nuestra mejor versión, ¿te acuerdas? Prólogo. ¿Quién no tiene la ilusión de alcanzar algunas metas en el ámbito personal o laboral? ¿Quién no se imagina concretando sus aspiraciones, utilizando su capacidad y progresando? Podemos afirmar que esas expectativas son un común denominador para cualquier persona. Sin embargo, ocurre que muchas veces no se encuentra el camino para llevarlas a la práctica. En el transcurso de mi vida profesional, he comprobado que mucha gente no aprovecha realmente su potencial ni las oportunidades que tiene. Resulta que competir en la vida, en lo personal, es similar a hacerlo con un producto o servicio en un cierto mercado. Es por esta razón que los principios para tener éxito en la mercadotecnia son de gran utilidad en la vida de cada uno. La mayoría de los libros sobre autoayuda se enfocan en la persona, mientras que con la óptica del marketing se aprende a mirar el entorno incluso antes que a uno mismo. Este trabajo propone vincular la estrategia personal a los fundamentos de marketing. Voy a presentar una síntesis de cada tema, de manera que conociendo su esencia, usted mismo pueda descubrir dónde están sus oportunidades en términos de marketing. En este sentido, los planes deben ser hechos a la medida. No caben los planes de confección para el desarrollo personal. Cada uno tiene que realizar su propio análisis de situación y proceder en consecuencia. Estoy convencido que toda formación es necesaria, es en esencia autoformación, y que los planes son exitosos a la medida, persona o empresa, a la que se aplican. Por ello, es intransferible e indelegable la necesidad de conocer estos temas para aplicarlos con uno mismo. 1. Introducción. Bienvenido. Quien está aquí es porque pertenece al grupo de personas que tienen inquietudes por descubrir aquello que le puede ayudar en algún aspecto. Este trabajo pondrá en evidencia que, aunque no lo parezca, cada persona es una empresa. No me refiero a que sea el dueño de una, sino a que realmente es una empresa. Como bien sabemos, las empresas se desempeñan en un contexto que se llama mercado, y seguramente hemos escuchado que existe una disciplina llamada marketing, mercadotecnia en español, que procura entender cómo ocurren las cosas en los mercados, para obtener así mejores resultados. Vamos a exponer cómo los principios del marketing se aplican a cada uno y pueden ayudarnos a conseguir lo que nos proponemos en la vida y a comprender por qué algunas cosas que nos hemos propuesto no se concretaron. Aunque esto pueda no parecer razonable en principio, invito al lector a darse la oportunidad y seguir adelante. Será tiempo bien invertido. Si se trata de una persona exitosa, seguramente va a encontrar aquí información y algunas pautas para potenciar y prolongar la situación. Bien puede ocurrir que uno tenga éxito sin poder precisar con exactitud a qué se debe el mismo. Con frecuencia, las personas que triunfan en algún momento atentan contra sus elementos clave, sin ser conscientes del daño estratégico que se hacen. Si aún no ha encontrado el camino para aprovechar sus capacidades, el marketing lo puede ayudar a hacerlo de la manera más productiva e inteligente. Vamos a partir de un acuerdo en lo referente a las posibilidades de éxito, y es que todos las tenemos, así como se acepta en términos comerciales que para todo producto potencialmente útil hay un cliente. Solo hay que encontrarlo y plantear una estrategia adecuada. El marketing puede ayudar a saber qué ofrecer de los talentos personales y a quién, cómo y cuándo utilizar los recursos individuales y competir mejor. 1.1. ¿Cómo es posible que yo sea una empresa? Sí, se está haciendo esta pregunta, va por buen camino. Si considera que esta es una idea descabellada, le demostraré que su dificultad está en relacionar su vida con lo que concibe como empresa. Verá que una vez que podamos compartir algunos puntos de partida básico, lo entenderá perfectamente, e inclusive me atrevo a decir que lo va a considerar evidente. Una empresa es una persona o grupo que, utilizando ciertos recursos, procura lograr los objetivos que se propone.
Se desempeña en un ámbito llamado mercado en el que compite con otras empresas, siguiendo ciertas reglas. La mercadotecnia tiene como objetivo entender ese proceso, que es de carácter económico y social. Veamos entonces qué elementos tiene usted en común con una empresa cualquiera. En una empresa encontramos objetivos, a dónde llegar, resultados esperados, recursos, con qué trabajar. Estos básicamente son de 5 tipos: humanos, materiales, económico-financieros, conocimiento y tiempo. Cultura, recurso que se relaciona a los conocimientos y las experiencias de los integrantes de la empresa y le proporciona un sello propio. ¿Qué ocurre con usted? Pues tiene sus propios objetivos, que intenta alcanzar con determinados recursos y posee una cierta cultura. Los elementos son perfectamente comparables y también lo son las condicionantes que le harán más o menos aceptado por quienes pretende influir. Por estos motivos es que le propongo analizar algunos fundamentos del marketing y su aplicación al éxito personal. Al fin y al cabo, si los principios de mercadotecnia son eficaces para ayudar a ser exitosas a las empresas, ¿por qué no utilizarlos en ayudar al éxito individual? Las personas que tienen éxito en cualquier campo de actividad logran utilizar estos conceptos en su beneficio. La idea central es que se trata de intercambiar con el entorno elementos de valor, interés, utilizando de forma inteligente lo que cada quien puede aportar. 1.2. ¿De dónde vienen estas ideas? La mercadotecnia como disciplina tuvo un desarrollo importante en la segunda mitad del siglo XX. El crecimiento de un gran número de empresas privadas, impulsando la venta de sus productos en las más diversas áreas, trajo aparejado una corriente de investigación del comportamiento humano en torno a motivaciones y decisiones de compra. Se buscaba entonces, como ahora, entender de mejor manera qué cosas influyen a la hora de comprar, porque las personas se inclinan por obtener ciertos productos o servicios prefiriéndolos y de qué manera interactúan variables racionales y emocionales. Muchos investigadores dedicaron años de trabajo para conceptualizar lo que podríamos llamar aspectos clave en las decisiones de los consumidores. Al fin de cuentas, no bastaba con disponer de buenos productos o servicios, sino más bien el conocer la mejor forma de ofrecerlos para aumentar las posibilidades de éxito. En la medida que se incrementó la oferta o disponibilidad de productos para la elección de los potenciales consumidores, aumentó el interés de las empresas por conocer y ser capaces de predecir la respuesta de estos y concentrar los esfuerzos en forma exitosa para venderlos. Se definieron entonces una serie de leyes o principios que tienen aplicación general y que hoy no pueden ser ignoradas por quien emprenda una actividad comercial. Las decisiones de comprar, más fáciles de comprender, son las que se relacionan con elementos objetivos o racionales. En ese grupo encontramos las motivaciones que tienen que ver con satisfacer necesidades sustentables por una argumentación lógica, como alimentarse, abrigarse, disponer de transporte o comunicarse. Ante la existencia de una necesidad por parte de un posible consumidor, una empresa propone satisfacerla con argumentos basados en las características de sus productos y precios, de acuerdo a las posibilidades del mercado. Otras decisiones de compra son algo más complejas de entender cuando involucran motivaciones relacionadas a sentimientos, prejuicios, ego, categoría para la cual los argumentos lógicos no son tan concluyentes. La mercadotecnia analiza y propone reglas para las diversas situaciones, definiendo principios aplicables a todas las realidades. Lo interesante es que esas mismas leyes y principios son aplicables al éxito individual, al de la oferta que cada quien hace de sus capacidades. Esto es porque, aunque parezca algo extraño, todos somos en alguna medida vendedores. 1.3. Aplicable a cada uno. Lo que procuramos hacer como personas es una venta de nuestras capacidades a potenciales clientes, desde las vinculaciones con el entorno más cercano, pasando por la relación con las personas de quienes aprendemos, el vínculo con aquel que paga por nuestro trabajo. Todo está comprendido en el marco de las relaciones interpersonales. Estas se pueden entender y optimizar aplicando conceptos de mercadotecnia. Procuraremos exponer en forma sintética aquellas reglas de marketing que puedan serle de gran utilidad para ser más exitoso y además ayudarlo a ponerlas en práctica. En efecto, es fácil de entender
y más aún de llevar a la práctica siempre que desee hacerlo y esté dispuesto a hacer los ajustes necesarios. Una consideración general válida para el concepto empresarial y personal es no proponer a los demás aquellas cosas que uno mismo no aceptaría de buen grado. Tenemos la tendencia a presentar a otras personas unas proposiciones que bajo la óptica personal son muy lógicas para ser vendidas, pero no para ser compradas. Esto es algo a considerar en mercadotecnia. Si bien es muy cierto que las necesidades a satisfacer son individuales, ciertos principios se cumplen para todos por igual, como el percibir que se recibe lo justo por lo que se paga, o que se ha hecho la mejor transacción posible de acuerdo a la circunstancia. Hay quienes argumentan que quizás hay algunas cosas inaceptables para uno mismo, pero que pueden ser buenas para otros. Sin embargo, es preferible no apostar a eso y seguir lo que podríamos llamar el principio de consistencia fundamental para el posicionamiento personal. En buen romance, no proponga a los demás lo que no le gusta que le propongan. Al final, a todos nos gusta sentir que acertamos y esta sensación genera fidelidad. Las personas con quienes trata por razones familiares o profesionales cumplen con estas premisas. Es lo que en negociación se conoce como ganar-ganar. Es un concepto muy claro en psicología comercial, pero poco aplicado en las relaciones interpersonales. Con frecuencia tenemos la errónea percepción de que si el otro, cualquiera sea, gana algo con nosotros, es porque nosotros hemos perdido algo. Esta es una perspectiva inconveniente, ya que plantea las cosas en términos de conflicto y estimula las posiciones defensivas. Las personas y empresas exitosas son aquellas con tales habilidades que estimulan buenas, positivas reacciones del entorno. Las personas y empresas fracasadas provocan actitudes defensivas del entorno. ¿Quién prefiere hacer negocios con una empresa en bancarrota? ¿Quién elige relacionarse con una persona frustrada? La cuestión medular, bajo la óptica de mercadotecnia, si queremos progresar, es encontrar la manera de que las personas que tratamos den valor, el mayor posible, a las cosas que podemos aportarles. En el largo plazo, no es tan trascendente lo que intentamos hacer, sino cómo esto es percibido. Supongamos que conoce a alguien que da clases de informática, y justo es un servicio que está necesitando. Puede que sea alguien muy calificado, pero si percibe que su actitud hacia usted no es satisfactoria, o que su método de enseñanza no se adecúa a sus expectativas, procurará otra solución que le brinde mayor satisfacción. No significa que objetivamente su servicio sea malo, pero usted no lo valora positivamente. Nos ocuparemos entonces de analizar lo que llamamos expectativas de los demás antes de hacer una propuesta, y para esto la mercadotecnia tiene sus métodos. También vamos a pensar cómo desarrollar una propuesta de forma vendedora para que se ajuste a las expectativas. Es un error creer que tenemos una cabeza para las decisiones comerciales, y comprar y vender, y otra para todo el resto de las actividades. Aún en el ámbito de los vínculos familiares y sociales más cercanos, estos principios son válidos. Basta observar en qué consiste el buen suceso de algunas personas para descubrir que el componente percepción o valoración que tenga el entorno es más trascendente que las capacidades en sí mismas. Es lo mismo que ocurre con el éxito de los productos. Sin embargo, la educación formal nos prepara para una cosa diferente. La educación formal, es decir, la que todos recibimos del sistema público-privado, nos aporta básicamente cultura general, no está orientada más allá de algunos esfuerzos particulares, a potenciar las capacidades para hacer a los individuos más útiles en términos del servicio que darán a los demás. Inclusive se transmite culturalmente que lo valioso son los conocimientos, y por ello se evalúa. No se nos enseña cómo vender esos conocimientos para ser competitivos en la realidad, lo valioso de servir. En la vida adulta, sin embargo, la valoración del entorno sobre la gestión de un individuo va mucho más allá que lo que hace por sus conocimientos. Si quiere un ejemplo muy ostensible, tenemos el de los médicos, que estudian gran cantidad de años y muchos, me temo que la mayoría, terminan convencidos que pueden ejercer su profesión en base exclusivamente de aplicar el conocimiento científico. Proporcionan un valioso servicio que el público tiene que utilizar porque se enferma. Aprenden a dirigirse a sus pacientes como si ellos fueran exclusivamente el objetivo de su ciencia, y en general con muy poca atención de las expectativas que cada uno tiene del servicio que recibe.
con un trato distante y frecuentemente rudo, aplican lo aprendido. Los destinatarios, entre tanto, antes que ninguna otra cosa, quieren ser escuchados, comprendidos, obtener confianza y afecto. Es muy conocido a nivel científico el valor terapéutico que tiene una expectativa positiva del paciente en su proceso de curación, y se reconoce que existe un efecto llamado placebo, que es responsable por sí mismo de un cierto porcentaje de éxitos en los tratamientos. No es extraño en ese escenario que no haya conexión entre el que proporciona el servicio y quien lo recibe. El resultado es que los pocos médicos que captan la idea desde el ángulo de mercadotecnia y tienen la complacencia de sus clientes pueden elegir dónde y cómo trabajar, y pueden valorizar más sus servicios, porque la mayoría no lo capta. Es un tema de aprendizaje incompleto. No se comprende ni se enseña a utilizar las reglas de la venta en cualquier trabajo. Estos conceptos tampoco son aplicados espontáneamente, porque hacemos una disociación equivocada entre lo profesional y lo social. A esto contribuye la manera en que se capacita a las personas en todos los niveles. Reitero entonces la importancia del principio de consistencia, que es muy fácil de aplicar si se usa empatía, de la que hablaremos más adelante. Mi primer jefe, en el área de capacitación, a quien por cierto debo mucho, me transmitió un concepto al que en un principio resistí. El mundo es de los hábiles, no de los capaces. En ese entonces tenía 27 años. Una formación universitaria tradicional y muy poca experiencia empresarial. Esta idea no se correspondía con mi concepción acerca de las personas exitosas. Es más, eso de poner por encima la habilidad sobre la capacidad, en principio me sonaba a una suerte de conducta engañosa. Luego de 25 años de trabajo empresarial y habiendo analizado el desempeño de personas que juzgo como exitosas, creo que mi primer jefe tenía razón. Esto equivale a lo que en términos comerciales sería: una empresa exitosa no es, necesariamente, la que tiene los mejores productos, sino la que sabe cómo venderlos. En realidad no deberían ser conceptos antagónicos, sino más bien complementarios. El mayor suceso se da cuando una empresa cuenta con excelentes productos y un muy buen plan para venderlos. En el ámbito individual, la mejor oportunidad de éxito ocurre cuando se conjugan excelentes capacidades con las habilidades apropiadas para venderlas. Espero que no le rechine esto de vender sus capacidades, porque en la realidad eso es lo que hacemos. En la medida que pueda visualizarlo, le será más fácil aplicar en usted mismo las ideas que son buenas para las empresas, para que pueda ser una empresa exitosa. ¿Qué es lo primero? Ver una oportunidad, o lo que juzgamos como oportunidad, y prepararse para aprovecharlas, desarrollar aquellas habilidades propias que considera más valiosas e intentar venderlas. Estas mismas preguntas son válidas para las empresas nuevas o las que tienen experiencia todos los años. Es como intentar responder al dilema del huevo y la gallina, seguir el camino de las oportunidades del mercado o el de nuestras mejores capacidades. Lo importante es que, sin procurar una respuesta que sirva para todas las realidades, siempre se aplican los principios del marketing para desarrollar un plan personal que le sitúe mejor que los competidores. 2. Posicionamiento personal. Comenzaré haciendo referencia a un concepto que fue concebido hace 40 años por un investigador de marketing en los Estados Unidos. El señor Jack Trout, un auténtico filósofo del marketing, concibió una idea que resultó, a mi entender, en el principio más trascendente de la mercadotecnia. Como suele ocurrir en muchas disciplinas, por tratarse de una idea sencilla y que una vez comprendida parece muy evidente. Estuvo oculta a los ojos de los investigadores del comportamiento del comprador hasta ese momento. Posicionamiento. Es el mapa o representación que se elabora respecto a un producto en la mente de un cliente. Con nuestro enfoque, posicionamiento es la idea que se estructura en las demás personas respecto a cada uno. A causa del posicionamiento, las personas afectan sus decisiones, se motivan o no, se esfuerzan o permanecen indiferentes. De manera equivocada, muchas empresas se consideran independientes para construir su posicionamiento. Creen que basta autodefinirse muchas veces como una fuerte inversión en publicidad y que naturalmente su público va a incorporar tal cual el mensaje y hacerlo concepto en sus mentes. Pero en realidad no funciona de esta manera.
Quienes entienden la real dimensión del tema se esfuerzan por conocer cuál es su posicionamiento y el de sus competidores, porque ahí está el lugar de la decisión. Los aspectos más inquietantes de esta idea son: es un elemento subjetivo, que depende principalmente de la persona, cliente, y no exclusivamente del producto. Opera como un factor de decisión más importante que los atributos que pueda promocionar la empresa sobre el producto. Se estructura de manera prácticamente automática para el potencial cliente. Se constituye con bases en la información, experiencia y paradigmas. Esto hace que el desafío por ganar lugares en cualquier mercado se desarrolle principalmente en la mente de los consumidores. Es muy importante comprender la dimensión de este principio, ya que nos permite conocer realmente el origen de la aceptación, rechazo o indiferencia por parte de los compradores, y en consecuencia poder actuar. Cuando una empresa lanza un producto, procura a través de su comunicación conseguir ubicarlo en la mente del potencial consumidor de la forma más conveniente, según el plan trazado. Para ello, debe ser coherente entre los atributos propios del producto, los supuestos beneficios y la experiencia que finalmente el consumidor vivirá al utilizarlo. Cuando no hay concordancia entre lo que la empresa dice que el producto es o puede brindar como satisfacción y lo que finalmente resulta de su uso, el posicionamiento deseado por la empresa se debilita o incluso se desvirtúa por completo. Si una empresa de aviación le ofrece un servicio en el que será el rey y cuando efectivamente lo utiliza encuentra interminables filas para acceder a los mostradores, muchas horas de trámites, reducidos espacios en las cabinas de vuelo y mala o ninguna comida, el posicionamiento que se genera en su mente no concuerda con lo que se prometía en la campaña de publicidad y seguramente se sentirá defraudado. Y cuando alguien le pregunte sobre su concepto respecto a esa compañía, se referirá a lo que vivió personalmente y no a lo que decía la publicidad. Como cliente, va a penalizar este hecho porque sentirá que lo que prometen es una mentira. Esto va a posicionar a esa empresa en su mente con determinadas características, aunque la empresa gaste mucho dinero en publicidad, hermosas fotos y satinados papeles. Afortunadamente, el concepto de posicionamiento también funciona en sentido positivo, es decir, que puede generar una opinión muy favorable sobre el producto o servicio si el consumidor encontró que satisface con creces sus expectativas. Esto más allá que la propia empresa sea muy moderada en su comunicación publicitaria. Si una empresa le ofrece un auto con el eslogan «El valor justo» y en su experiencia resulta de una durabilidad, fortaleza y confort superiores, al menos para usted, el posicionamiento basado en su comprobación hará que lo ubique en su mente como un auto por el que sería aceptable pagar un poco más que el promedio. En ese caso, la vivencia supera la expectativa. En consecuencia, podemos decir que hay una fuerte influencia de la percepción en la valoración de los productos, y sobre ella se construyen éxitos y fracasos comerciales. Dicho de otra forma, puede tener lo mejor para ofrecer, pero si no es capaz de que su cliente lo perciba, va al fracaso. ¿Cómo se vincula esto con usted? Lo verdaderamente extraordinario es que todos estos conceptos son aplicables a usted y a mí como personas. ¿Qué quiero decirle? Que aunque no lo desee, los demás van a construir un posicionamiento respecto a usted, y este será determinante de cómo se comporten con usted. Ese posicionamiento puede ser conveniente para sus intereses y el logro de sus objetivos, o puede ser adverso. Está en usted construirlo de acuerdo a ciertos parámetros o dejarlo que se construya solo. Al igual que le ocurre a las empresas, muchas veces lo que decimos no concuerda con lo que mostramos en los hechos y las vivencias de los demás. Compárelo con lo que analizábamos respecto a las empresas y la percepción de los clientes y cómo eso determina su posicionamiento. Piense en algo de sus amigos o familiares. Procure dar en 4 o 5 adjetivos su opinión sobre esa persona. Ahora analicemos. ¿En qué se fundamenta su opinión? ¿Es opinión suya? ¿Concuerda con la que la persona tiene de sí mismo? ¿El trato que le da responde a lo que esa persona dice de sí misma o a como usted cree que es? Sinceramente, ¿tratamos a las demás personas, incluso a los miembros de la familia, de acuerdo al posicionamiento que tengamos de cada quien? A uno con mayor diferencia y dedicación, a otro con cierta indiferencia,
otro más con complacencia y a otro con aversión y hasta con cierta hostilidad. Es un tema de posicionamiento. Esto es fácilmente comprobable en lo que se conoce como opinión pública. Podemos apreciar que la misma es muy dura en sus apreciaciones frente a determinadas figuras, muchas veces de manera injustificada. Otras veces la opinión pública es benévola e indulgente con individuos que, si fueran juzgados de manera objetiva, merecerían severas consideraciones. ¿Tendrá que ver el famoso hazte de fama y ponte a dormir? Una vez establecido el posicionamiento, le tratarán de acuerdo a él y no por sus intenciones o expresiones. Seguramente usted, al igual que yo, desearía tener un cierto posicionamiento en la mente de las personas que le interesan, su familia, amigos, compañeros de trabajo o estudio, etc., porque vivimos en una vida de interdependencia en la que nos necesitamos mutuamente, y porque esta, en la esencia misma del ser humano, es lo que comúnmente se conoce como imagen. Recibimos cosas de los demás: tiempo, motivación, ayuda, información, recursos materiales, etc., y damos a otros el producto de nuestro diario vivir: tiempo, capacidades, compañía, recursos, etc. Es similar a lo que ocurre en una empresa que recibe cosas de sus proveedores, las procesa y administra y produce ciertos bienes, productos o servicios valiosos para los clientes. Al igual que con las empresas, ocurrirá un posicionamiento sobre usted en las personas que trata y aún en aquellas que solo le conocen por referencia de terceros. Esto va a determinar la forma en que se comportan con usted, qué tan generosos sean a la hora de compartir lo que saben y hacen, así como cuánta ayuda estén dispuestos a darle, o por el contrario, su indiferencia y hasta su oposición. ¿No cree que es un tema de capital importancia? Nadie es profeta en su tierra. Es un concepto del mismo Jesucristo, comentado en el Evangelio de San Marcos. Cuando la gente de su propio pueblo no podía aceptar que él fuera portador de sabiduría y hacedor de milagros, la gente se preguntaba: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Les resultaba inaceptable que de entre ellos surgiera alguien extraordinario. Nos podemos preguntar si esto que se repite cada día en cualquier sociedad humana es por envidia, por orgullo o porque el posicionamiento está en nuestra forma de percibir y entender las cosas. Nos vemos en la parte 2. Recuerden que toda esta serie de capítulos o partes van a estar en la lista de reproducción con el nombre del libro. Cada uno, una empresa exitosa, de Fernando Rivero. Que tengan un bonito día.